Este es un inicio de 3 videos, ABC 1, 2, 3, acerca de guerra espiritual. Todo este material es de John Wimber. Podemos leer Guerra Espiritual 9a. El reino está en guerra. Estamos en una batalla. Jesús proclamó la guerra básicamente cuando dijo que el reino de Dios está cerca. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muchos cristianos no están conscientes de que hay guerra. Es una realidad. No están conscientes, pero la guerra existe. Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8. El que practica, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La declaración de Jesús acerca de su ministerio la encontramos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, es lo mismo con nosotros, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es otro punto, a pregonar libertad a los cautivos. Todo esto suena como a libertad y a sanidad, ¿verdad? Vista a los ciegos, sanidad. A poner en libertad a los oprimidos, libertad. A predicar el año agradable del Señor. Eso es dar las buenas nuevas. Entonces, la batalla decisiva, ha sido ganada. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, ganó la batalla decisiva contra Satanás y su reino. En vida Jesús ató a Satanás. Satanás no pudo con Jesús. Marcos 3:23, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es interesante este pasaje. Ojalá lo puedan repasar una y otra vez y lo puedan realmente leer en la presencia de Dios, porque hay muchos puntos que podemos rescatar. Por ejemplo, Jesús en su ministerio empezó a saquear el reino de Satanás. Jesús reprendió a los demonios y los expulsó. Jesús sanó enfermedades, eso es un recordatorio. Limpió el leproso, resucitó muertos, etc. En la cruz, Jesús quebró el poder de Satanás. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús canceló la deuda de muerte. Jesús hizo disponible el perdón de pecados, escapó de la ira de Dios y nos reconcilió con Dios. En su resurrección, Jesús desarmó a Satanás. En su retorno, Jesús finalmente destruirá a Satanás y su reino. Son varios puntos importantes que yo les voy rescatando después de ciertos versículos que voy leyendo. Apocalipsis 20:10, por ejemplo, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La batalla continúa. Jesús reclutó y entrenó a sus seguidores para hacer lo que Él hizo. Es lo mismo con nosotros. Les dio poder, autoridad para hacer las obras del reino. Podemos leer Mateo 10, capítulo 1, versículo 7. Jesús envía a los 12. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Por eso nosotros no cobramos por ministrar a las personas, porque aquí claramente dice, denlo gratuitamente. Por nuestra parte, hemos sido comisionados a entrar en la casa del hombre fuerte y tomar de vuelta los bienes. La batalla no ha terminado. Jesús comisionó
a sus discípulos a continuar sus obras hasta su retorno. Mateo 28, 18, que dice así, y eso es un versículo que siempre digo, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como sus discípulos, nosotros continuamos experimentando la guerra contra el reino de las tinieblas. Eso es una realidad. Jesús nos llama a hacer la guerra contra el reino de la oscuridad, así como Él lo hizo. Evidentemente dependía del Padre, pero hizo la guerra. Y para eso es que nos dio poder y autoridad para hacer la guerra. 9.2, aquí vienen los enemigos de Dios, entre paréntesis A. El líder de los enemigos de Dios es Satanás. Satanás es una creación de Dios, muy importante entender esto, un ángel caído, y no hay forma de decir que es igual a Dios en poder, jamás. Hay una teoría que dice que son del mismo poder y es el dualismo, eso es una herejía, porque es como poner a Satanás y a Dios en un ring de boxeo, mismo poder, y esto es incorrecto. Pero por supuesto hay una fuerza malevolente contra el pueblo de Dios. Eso es otra realidad. Fue expuesta cuando Jesús vino, pero será eliminada por completo con la segunda venida. Mientras, ¿qué pasa? Estamos entre esas dos etapas. Ahora bien, ¿quién es Satanás y de dónde viene? Eso es una pregunta muy común y les voy a leer Ezequiel 28 del 12 al 17, donde habla de que el ángel se rebeló contra Dios. Dice así, hijo de hombre, entona un lamento al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor y Dios. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Por la abundancia de tu comercio tú te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, ojo, a causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Wow. Entonces, eso es simplemente recordar, Satanás es un ser creado, modelo de perfección, sabiduría, belleza. O sea, es increíble cómo la palabra de Dios dice esto. Modelo de perfección, sabiduría y belleza. Él es malvado, fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Corazón lleno de orgullo y corrupción por su sabiduría. Satanás es llamado Lucifer, que significa estrella de la mañana, y trató de usurpar el trono de Dios. Trató de usurpar el trono de Dios. Ahora vemos Isaías 14 del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Apocalipsis 12, 7. Satanás fue arrojado a la tierra. Vemos el resultado de rebelión y vemos la iniciación de la guerra contra los santos, el pueblo de Dios. Versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar
para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña el mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces hay 5 cosas a saber de Satanás. Primero, él inició la interacción con Adán y Eva que resultó en la caída. Eso lo encontramos en Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eso es así, era una pregunta un poquito con doble sentido, con otro sentido. No fue muy visual en el Viejo Testamento, son pocas cosas de su actividad. Vemos en Job 1:7, y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo a rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Hay actividad mayor, punto 3, en el Nuevo Testamento. Juan 1:4-5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Punto 4. Satanás tiene su labor en el mundo de hoy. Satanás tiene su labor en el mundo de hoy. Recordar Efesios 10. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer por completo. Habla de los distintos niveles de autoridad o de poder, autoridades, gobernantes, dominios, tronos. Bueno, nosotros cuando oramos por otros en liberación, venimos a irrumpir esos niveles de poder. Punto 5, su última destrucción, recordar, fueron expuestos cuando Jesús vino. Todos esos poderes, pero serán eliminados por completo con la segunda venida. Vemos en Apocalipsis 20:10 lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego viene el punto 9.3, los enemigos de Dios, entre paréntesis B. ¿Qué son y de dónde vienen los demonios? Pregunta súper común. Hay varias teorías como, bueno, son espíritus sin cuerpo de la raza preadámica o que son espíritus malos de la gente que ha muerto. Pero en Apocalipsis 12:7 vemos que son ángeles caídos. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo, es lo mismo que les leí anteriormente. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, son llamados espíritus malignos, inmundos, malvados. Marcos 1:21-28 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí vemos el accionar de Jesús cuando él estaba interactuando con otras personas y estaba enseñando en la sinagoga. Por lo tanto, son personales en el sentido de que son vivos, inteligentes, emocionales, verbales, con voluntad y decididos, esos espíritus. Pueden ser astutos, 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Aquí la serpiente fue astuta y por ende podría volver a ser astuta. 2 Corintios 11:13. La anterior era 11:3, ahora es 11:13.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los demonios son malvados en diversos niveles, inclusive. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Ojo, toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Demonios también son tentadores, mentirosos, acusadores. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Ahora, los demonios son malévolos, torturadores y asesinos. Lo podemos encontrar en Marcos 9:14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. ¡Wow! Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Increíble. Entonces, luego dice así, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdenme en mi falta de fe. Ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Otras versiones dice ayuno y oración. Ayuno y oración. Entonces dice, hemos visto que los demonios se oponen a Dios y batallan contra su pueblo. Hemos visto que los demonios se oponen a Dios y batallan contra su pueblo. Es muy importante entender estas cosas porque a veces pensamos que no hay una guerra, no hay una batalla, pero claro que sí la hay. Sí la hay. Y debemos entender que Dios está de nuestro lado y Él nos ha dado autoridad para lidiar con estas cosas, por supuesto con su guía. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se vuelve a repetir ese pasaje, pero es como para redondear la enseñanza. Producen una falsa enseñanza. Santiago 3:15, 1 Timoteo 4:1, Santiago 3:15, correcto. Santiago 3:15 dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu de Dios
del Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Luego dice, los demonios pueden ser fuertes y con poder. Marcos 5, del 13 al 4. Eso lo pueden también buscar en sus Biblias. Dice así, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. También podemos ver que los demonios pueden causar enfermedades y dolencias. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Vemos que el destino de los demonios ha sido determinado, ellos ya lo saben. Están destinados al hoyo. Eso lo encontramos en Marcos 1:24 y Apocalipsis 20:10. En el nuevo Apocalipsis ya lo hemos leído. Marcos 1:24 diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí podemos seguir. Inclusive dice que nuestra cultura, atraída e involucrada con el ocultismo, le ha dado más poder a los demonios de lo que deberían tener, inclusive. Ahora, Jesús nos dio poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Eso tenemos que tenerlo claro siempre, por más manifestación retadora podamos tener al frente. Lo encontramos en Mateo 10:1, 28-18 también. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los discípulos inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí leemos Mateo 28:18, que esto de nuevo es un versículo que les he leído muchísimas veces, es acerca de la Gran Comisión, donde el versículo 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De hecho, en otras versiones dice nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego vamos a aprender un poco acerca del proceso de demonización fase 1, que se viene siendo el punto 9,4. El lenguaje del Nuevo Testamento. Ha habido una confusa traducción de la palabra griega, daimonizomai. Esto es muy importante comprenderlo. Se ha traducido como posesión demoníaca. Y esto puede implicar una propiedad. Por haber tenido esa similitud de concepto, pensando que es una propiedad o posesión, ha venido generando confusiones. Entonces, una mejor traducción sería demonizado, que eso viene siendo ahora sí daimonizomai. Hay grados de demonización, las estructuras no dan una claridad de categorías de demonización, pero John Wimber indica algunos términos que ha encontrado en la práctica. De nuevo, estos son prácticas, estos son cosas que se han encontrado en la práctica. Primer nivel, ocasionalmente tentaciones, acoso, problemas donde los cristianos viven en la victoria la mayoría del tiempo, viene en pensamiento a nosotros. Segundo nivel, tentado, acosado, con problemas, los demonios andan alrededor de la persona. Hay una activa participación de la influencia demoníaca, donde la persona empieza a ser atormentado. Lucas 6:18. Y dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahí podemos ver claramente cómo estos demonios o esos espíritus inmundos atormentaban a la gente. Tercer nivel, los demonios están sobre la persona, afligiendo, oprimiendo, enfermando. Lucas 13:10. Jesús sana a una mujer encorvada en el día de reposo. Eso es un ejemplo claro. Enseñaba en el versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuarto nivel, los demonios están dentro de la persona, infestando y discapacitando a la persona.
Vemos Mateo 9, 33 al 34. Jesús sana a un hombre mudo. Dice así: echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Increíble cómo esto lo decían los fariseos. Y esto posiblemente podamos experimentarlo si estamos haciendo una liberación y una persona que es farisea ve lo mismo. Está el quinto nivel: los demonios están controlando a la persona, posesión, dominando o inundando, que eso ya sería el endemoniado gadareno en Marcos 5. Luego viene el proceso de demonización 2, que sería el punto 9,5. Hay 5 maneras comunes en las que la gente adquiere los demonios. Las escrituras, de nuevo, no dan una clara explicación de esto, pero es lo que John Wimber ha encontrado. Las personas se dedican desde niños, es una forma, en cultos satánicos o a Satanás, a dioses paganos a menudo en templos, por el hecho de nacer en parientes que están demonizados como resultado de lo anterior, porque de nuevo las prácticas se van haciendo si los padres tienen ciertas prácticas, los hijos las hacen porque los padres se los enseñan y así sucesivamente. Las personas son a menudo demonizadas como resultado de abuso de drogas, prácticas homosexuales, lésbicas, alcoholismo. Las personas a menudo se demonizan cuando invocan o hacen un pacto con el diablo o presencias demoníacas en sus vidas. Sé que suena como película o como novela, pero es una realidad. Esto sucede. Comprometerse al culto pagano o a dioses paganos. Algunas veces las personas son víctimas de ataque demoníaco debido a o por lo siguiente, causado por la oración de conventos de brujas, trabajo de magia negra inclusive. Ahora bien, según John Wimber, a veces no hay una excusa o efecto rastreable del por qué una persona tiene un demonio. Eso es una de las conclusiones que él llegó en algún momento. Y hay mecanismos de demonización, que esto es sumamente importante comprenderlo. Hay un patrón básico de demonización, que sería el contacto, la puerta de entrada, el control interno. Contacto, puerta de entrada, control interno. Entonces las esferas de contacto serían los ojos, la boca, la nariz, el toque. La puerta de entrada viene siendo bajo contacto prolongado. Control interno, la persona ha dado luz verde a eso continuamente. Proceso de demonización 3, 9,6. Hay una pregunta común: ¿qué puede hacer un demonio a un cristiano y qué puede un cristiano hacer a un demonio? Hay estrategias del enemigo. Él intenta invalidar la palabra de Dios por medio de cuestionar su palabra. Pero la serpiente era astuta, recordemos ese pasaje, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Aquí vemos un cuestionamiento. También trabaja robándonos la palabra de Dios. Él roba. Marcos 4:15. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También enseñando decepción y falsedad. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Él tratará de llevar nuestra atención a lo largo del propósito de Dios. Eso lo podemos encontrar en Números 22, capítulo 22, cuando se habla de la historia entre Balaam y Balec. Pueden leerla para que tengan un poquito más de contexto. Él también nos acusa con Dios y a nosotros mismos, o sea, él es un acusador. En Job 1:11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, él está acusando. Recordemos que él atacó a Jesús y él puede atacarnos. 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando, ojo, buscando, no es a todos, buscando a quien devorar. Él causa resistir prioridades de Dios. Eso lo leemos en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto
y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él inflige esclavitud física. Él inflige esclavitud física. Lucas 10:13. De nuevo, la mujer lisiada por un espíritu. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y le puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. De nuevo, estas cosas nos pueden pasar. Por eso es que Jesús es nuestro modelo y Él modeló todas estas cosas. Satanás inicia la decepción en creyentes, eso también puede pasar. Hechos 5:3, recordemos a Ananías y Zafira. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. También Satanás toma ventaja de la falta de perdón en nuestros corazones. Ojo, 2 Corintios 2:10, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Eso es una decisión. Él motiva problemas, aflicciones, persecuciones en la vida del creyente. ¡Wow! Lo podemos leer en 2 Corintios 12:7, aguijón de Satanás en Pablo, como un mensajero de Satanás. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él puede estorbar, recordemos esto, Él puede estorbar el movimiento de los siervos de Dios. O sea, puede interrumpir la obra. Eso lo leemos en 1 Tesalonicenses 2:18. Sí, deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez me intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Increíble, ¿verdad? Él es padre de la mentira y decepción. 2 Tesalonicenses 2:9. 9:10. Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Con toda perversidad engañarán a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. También es un asesino. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ahora, para finalizar, los objetivos del enemigo, tenemos que tenerlos muy claros, son los siguientes. Él quiere parar el avance del reino de Dios. El enemigo quiere pararnos. Por todas estas cosas es importante entender que estamos en una batalla constante, pero que nuestro Rey Jesús va delante de nosotros guiándonos, está con nosotros hasta el fin del mundo, y mientras le servimos, el enemigo está trabajando 24/7 en contra de nosotros. Por esa razón debemos de someternos a Dios y resistir al diablo, no simplemente resistirle. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que vamos con la otra parte, la parte B o la parte 2 de este tema de guerra espiritual.